Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña. Vamos a esperar unos segundos a ver quién más se nos logra conectar. Bueno, muy buenas noches. Esta noche vamos a ver una conferencia, igual que todas las demás, bastante importante, que se titula La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. La conferencia es la número 39 de la fase A del temario. Bueno, vamos a empezar esta conferencia mmm, reflexionando bastante sobre la importancia de cada uno de no identificarse con muchas circunstancias que nos suceden en el diario vivir. Cuando uno se identifica, la conciencia se duerme. La vigilia se pierde. Debemos de empezar a comprender esto. Entonces, cada vez que nosotros nos identificamos, la conciencia poco a poco se nos va durmiendo. Y nosotros no comprendemos este sentido de la verdadera importancia de uno no identificarse. Ya hemos aquí hablado el proceso de identificación de nuestros agregados psicológicos en la película de la vida. Desde que nosotros llegamos a esta existencia, nuestra vida es una película donde hay muchas escenas, bastantes cuadritos de la película que constantemente vamos a repetir. Y en esa película los actores que ya conocemos, que son nuestros propios agregados psicológicos. Esos agregados psicológicos son lo que constantemente nos identifican en las diferentes circunstancias de la vida y manejan nuestra vida como hilos invisibles y nosotros no nos damos cuenta. Entonces no conviene en modo alguno identificarnos con ninguna escena, con ningún cuadro de esa película, con ninguna apariencia, porque todo pasa. Pasan las personas, pasan las ideas, pasan las cosas. Todo el mundo en esta película de la vida es ilusorio. Cualquier escena de la vida, por fuerte que ella sea, pasa y queda atrás en el tiempo. Entonces, a lo largo de esta película de nuestra existencia, tenemos muchísimas escenas, unas más fuertes que otras, pero todo eso pasa.
queda en el tiempo, muere en el tiempo. Y nosotros lo que debemos es transformar esa escena, transformar esa película. Por muy fuerte que sea el evento que estemos viviendo, de cualquier circunstancia, debemos transformarlo, debemos trascenderlo, porque eso es lo que sacamos de esa película. Si no lo logramos hacer, la película pasa y hemos perdido lo importante de esa película, que es la transformación de la conciencia, y hemos perdido también el tiempo. Lo que nos debe interesar a nosotros es aquello que se llama el ser, es aquello que se llama la conciencia. De ahí lo fundamental, porque el ser no pasa, el ser es el ser, y el ser es la razón de la existencia en nosotros. Esto es algo pues que cada uno debe ir comprendiendo a medida que avanza en estos estudios, cada uno con sus propias prácticas y comprensiones que haya llegado, que le permite su propia conciencia. Un día va a reflexionar que lo importante de la existencia es el ser, lo que se haga por despertar la conciencia. Eso es lo fundamental. Eso no pasa, eso no se pierde en el tiempo. Lo demás es simplemente una ilusión de la personalidad. Nos identificamos, cuando nosotros nos identificamos con las distintas comedias, los distintos dramas, las distintas tragedias, las distintas emociones de la vida, es obvio que caemos en la fascinación y en la inconsciencia del sueño psicológico. Entonces, cada yo psicológico en ese cuadro de la existencia siempre nos quiere enfrascar y nos quiere encasillar en su fascinación y en su mundo, en el sueño psicológico. ¿Para qué? Para que sigamos dormidos, para que no entendamos la razón de la existencia, la razón de estar acá. Entonces, he aquí el motivo por el cual no debemos identificarnos con ninguna comedia, con ningún drama, con ninguna tragedia de la vida, porque por muy grave que ésta sea, hay un dicho común que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, no importa la situación difícil que estemos pasando, ya sea económica, ya sea sentimental, ya sea emocional, todo pasa. Y debemos es transformar esa escena de la vida, ese cuadro de la película de nuestra existencia. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que todo es ilusorio y todo es pasajero. Uno en la vida se encuentra a veces con algunos problemas difíciles, muy difíciles. Sucede que a veces no haya uno o no se halla la salida a la solución a dicho problema. Y este se vuelve enorme. Este problema en nuestra psicología lo vuelve monstruoso, lo vuelve gigantesco. Y ante la mente se crean muchísimas y muchísimas barreras que van a impedir la solución de este problema. Entonces se sucumbe uno ante las preocupaciones y dice: ¿cómo haré? ¿Qué haré para solucionar esta circunstancia? Para solucionar este problema. No encuentra ninguna escapatoria al dicho problema. Y el problema se torna más monstruoso, más enorme, más gigantesco en la medida en que se sigue pensando en él. Estas son unas circunstancias que a diario vivimos en nuestra vida, que a diario nos vemos enfrentados a este tipo de problemas.
Y nuestra mente, nuestros agregados psicológicos, si los alimentamos, van a crear un monstruo gigante de ese problema. Y uno se sabe cómo, de qué manera se sale de ese problema. Pero va a tener que llegar el día en que nosotros afrontemos ese problema. Y tal cual es decir, si agarramos ese problema, como se dice, el toro por los cuernos, vemos que el problema queda en nada, se destruye por sí mismo, es de naturaleza ilusoria. Entonces, cada problema de la vida, si nosotros le huimos, si nosotros no lo enfrentamos, entonces se va a volver un problema que no lo vamos a poder solucionar. Y es un monstruo gigante. Pero el día que decidamos enfrentarlo, el día que decidamos confrontarlo, entonces ese día se acaba el problema. Ese día se soluciona el problema. Entonces, esa es la situación a la que constantemente nos vamos a tener que ver enfrentados en la vida, a problemas grandes o problemas pequeños. Y la única manera de solucionarlos es enfrentarlos. No tenemos otro camino. Entonces es indispensable no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida. Los problemas van a llegar. Las circunstancias difíciles van a llegar. Y tenemos que estar alerta para que nosotros o nuestros agregados psicológicos no nos roben la energía. Entonces, no identificarnos con ninguna circunstancia de la vida nos va a permitir ahorrar nuestra energía y nos va a permitir a nosotros solucionar muchísimos problemas que en la película los vamos a tener. Cuando no nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta, descubrimos en el problema nuestros propios defectos psicológicos. Entonces, en este gimnasio de la vida, constantemente nos vamos a ver en esas circunstancias. Y entre más difíciles sean las circunstancias, vamos a ver los distintos defectos psicológicos. Entre más situaciones difíciles tengamos, vamos a tener más oportunidades de identificar el yo psicológico y de verlo, comprenderlo y de eliminarlo. Normalmente se ve que los problemas obedecen al miedo. La mayoría de estos problemas obedecen al miedo y el yo del temor mantiene los problemas vivos. Entonces de cada situación, problema que tenemos, detrás de eso va a haber siempre el miedo. Ese miedo que tenemos a enfrentar el problema, ese miedo que va a mantener cada problema vivo. Entonces el miedo a enfrentarlo, el miedo al que dirán, al que pensarán, hace que cada día los problemas en nosotros surjan y sean más difíciles de enfrentarlos. Entonces en la vida vamos a ver que se le tiene miedo a la misma vida, se le tiene miedo a la muerte, se le tiene miedo al que dirán, se le tiene miedo al que pensarán, se le tiene miedo al chisme, a la calumnia, a la miseria, al hambre, a la desnudez, a la cárcel. Una cantidad de miedos que nosotros llevamos en nuestro interior. A todo se le teme y debido a esto los problemas se hacen cada vez más insolubles. Los problemas se tornan más fuertes. Los problemas llega a un momento en que la persona no encuentra ninguna salida. Y si analizamos y miramos profundamente detrás de esto, lo que existe es el miedo. Un problema económico que tenemos. Entonces,
la ruina, se le tiene miedo a la ruina, se le tiene miedo a lo que tengamos que pagar determinada deuda, porque si no pagamos nos meten a la cárcel, etcétera. Entonces, ante un problema económico, nos vienen infinidad de miedos, nos vienen infinidad de preocupaciones, y si no enfrentamos ese problema económico que tenemos para solucionarlo, bien sea una deuda en el banco, bien sea las cuotas de la casa, bien sea las cuotas de lo que debamos, si no enfrentamos ese miedo, entonces, y ese problema, y no le damos solución, entonces nuestra psiquis va a seguir alimentando ese monstruo en nuestra mente, y no nos va a permitir avanzar, y se roba gran cantidad de energía. En un problema de familia que tenemos, el que dice tal cosa, que de pronto la pareja o mi papá o mi mamá dice tal cosa, la lengua viperina de mi hermana, la lengua viperina del uno, la lengua viperina del otro, el escándalo, los intereses creados que tenemos ante esa familia, en ese problema que se surgió. Entonces, detrás de eso también tenemos una cantidad de miedos y una cantidad de preocupaciones que igual, si no los enfrentamos, no vamos a poder solucionar esos problemas. Pero si se elimina el yo del temor, todo se esfuma y se vuelve nada. Entonces el miedo es un yo que llevamos en nuestra psicología y que debemos también empezar a estudiarlo. Y poco a poco también irlo eliminando para ir superando la cantidad de miedos y temores que moran en nuestra psicología y que no nos dejan avanzar en este trabajo. Entonces, el miedo es uno de los defectos que nos va a llevar a la identificación de un determinado problema, y detrás de él vienen otra cantidad de agregados psicológicos que se alimentan de ese miedo y de la energía, y si no la transformamos, entonces ese agregado psicológico es el que sale ganando. Debemos, sin pensarlo dos veces, enfrentar la situación, resolver la situación, y en ese momento ese problema que creíamos que era gigantesco se vuelve minúsculo y se desaparece. Si uno no se identifica jamás con ningún evento, problema o situación, logra estar siempre alerta y vigilante. Entonces, ante cualquier problema o situación difícil, nosotros debemos estar siempre alerta, vigilantes, pendientes de lo que está sucediendo con nuestra psicología, para jamás identificarse, para jamás dejar que el agregado psicológico nos robe la energía. Pues poco a poco, cada uno con su propio trabajo, con los diferentes eventos que le coloque la vida, y con su propio autoobservación, va a lograr cada día ir mejorando en su proceso de no identificación en los diferentes del diario vivir, porque un día está compuesto de muchísimos eventos, un día está compuesto de muchísimas situaciones buenas y malas que nos va a suceder, y en nosotros está que no nos identifiquemos jamás con ningún evento. ¿Por qué? Porque la no identificación me va a llevar a no aumentar los problemas, y nos va a llevar a estar siempre alerta y vigilante. Pero ese alerta y vigilante es vigilar nuestra propia psicología, nuestro propio mundo interior. Y es en este estado de alerta donde uno descubre sus defectos psicológicos. Defecto descubierto debe ser comprendido y después eliminado. Entonces, el estado de alerta en estos estudios es estar pendiente al agregado psicológico que va a aflorar, que va a aparecer. Y como ya dijimos, es un defecto que debe ser comprendido y después eliminado por la petición a nuestra Madre Divina individual y particular. Entonces es el proceso de dirigir nuestra mirada a nuestro mundo interior.
Las peores circunstancias de la vida resultan ser las que más aportan para nuestro crecimiento interior. Entonces, como hablábamos, la peor circunstancia de la vida, la circunstancia donde nos vemos enfrascados en diferentes situaciones problemáticas, esas son las que más nos van a permitir nuestro crecimiento interior, pero si aprovechamos esa circunstancia, si no nos identificamos, si en el día tenemos un problema que me resurgió por este lado con el trabajo, un problema que me resultó con la familia, un problema que me resultó con el compañero de trabajo, entonces vamos a decir, uy, qué día tan difícil que he tenido, pero lo puedo transformar para ser el día donde más crecimiento interior voy a tener, porque voy a ver una cantidad de agregados psicológicos que, si estoy en alerta y vigilante a mi mundo interior, voy a estar eliminando estos agregados psicológicos. Entonces, ese día, que era el de las peores circunstancias, puedo hacer que se me convierta en de las mejores para mi crecimiento interior. En los momentos más agradables de la vida suele rendir menos nuestro trabajo interior. Entonces, porque en los momentos más agradables, pues no vemos los agregados psicológicos. ¿Por qué? Porque el momento se tornó agradable. No hubo ningún estado interior que aflorara, porque el momento era agradable. Aunque el mismo momento agradable, si lo vamos a observar, tiene también muchísimos agregados psicológicos que podemos estar eliminando. Entonces, pero es las peores circunstancias, donde más nos vamos a ver identificados y donde más vamos a ver nuestra propia legión. Entonces tenemos que estar muy pendientes de estas reflexiones internas para cada uno, para empezar a no identificarnos en muchos de los eventos del diario vivir. Cuando uno se identifica, no identifica el defecto que se está manifestando. Entonces, cuando nos identificamos con el momento desagradable o con la situación, problema que tenemos, entonces no se ve el defecto. ¿Por qué? Porque nos identificamos, nos volvimos parte de la película. Sucede que tenemos que ver la película desde afuera. ¿Para qué? Para poder eliminar el agregado psicológico, para poder verlo en acción. Pero si nos identificamos, nos volvimos parte de la película y perdimos el momento. Y el defecto que se está manifestando, pues no lo vimos, se nos perdió. Normalmente esos defectos se proyectan en las demás personas. Buscan dentro de nosotros que se dé la identificación para que no los identifiquemos a ellos, y así no podamos descubrirlos ni eliminarlos. Entonces, un defecto psicológico que se proyecta en la psicología de otra persona, pues si nos identificamos con el problema, si nos identificamos con el problema que tuvimos con la mamá, o que tuvimos con mi hermano, o que tuvimos con la pareja, si nos identificamos en esa situación, pues no vimos el defecto. Y eso es lo que ellos siempre buscan. Telepáticamente buscan siempre identificarse con el defecto de la otra persona. Y así no podemos descubrirlos, no podemos verlos en acción, y mucho menos vamos a poder eliminarlos. El trabajo esotérico, entonces este trabajo esotérico, como ya sabemos, está basado en 3 factores primordiales, que es la muerte psicológica, es la muerte de nuestros defectos psicológicos, es el nacimiento espiritual con el sabio uso de la energía creadora sexual, y el sacrificio consciente por la humanidad para crear el amor, que nazca el amor en nuestro interior. Entonces, en este trabajo es fundamental iniciar una etapa de lucha. Se va a iniciar una batalla interior, se va a iniciar una guerra en nuestro interior incesante por no identificarse con elemento alguno, sea lo que sea. Entonces, esta lucha que se inicia internamente
pues entonces en nuestro interior va a estar basada en estos tres factores de la revolución de la conciencia. Y estos tres factores de la revolución de la conciencia van a estar ahí pendientes siempre con el trabajo del ser, buscando que esa lucha que a diario se va a librar sea triunfadora la conciencia. Pero vuelvo y les repito, es un trabajo en el cual pues cada uno da sus propios avances debido a su proceso de muerte, debido a su proceso de nacimiento y debido a su proceso de sacrificio por la humanidad. Y es un trabajo esotérico. El trabajo esotérico es un trabajo interior. Es una lucha interior contra su propia legión, contra sus mismos elementos que carga uno en su psiquis. Entonces, estos tres factores de la revolución de la conciencia son la base primordial para dar esa lucha contra nuestra propia psicología. Si una persona se identifica, por ejemplo, con el alcohol, pues termina tomando trago. Entonces, si una persona se identifica con la glotonería, acaba comiendo. Entonces, si nosotros en cualquier agregado psicológico, si nos dejamos identificar, si nos dejamos que el agregado psicológico hable en la mente, que empiece a proyectar sus tragedias, sus comedias y armar sus planes, pues el alcohólico termina el fin de semana en una borrachera, metido en un burdel o metido en un bar o metido en cualquier sitio donde se despenda esta bebida y termina en otros procesos de su psicología. Igual el de la glotonería pues va a resultar también en su proceso. Y así sucesivamente con cada cosa que se va dando. Entonces, cada proceso de identificación que avance en el diario vivir, pues vamos a terminar con el yo psicológico allá donde él nos quiera llevar, donde él nos quiera manipular. Con una ira nos duerme tanto la conciencia que podríamos durar varios días identificados sin retomar el trabajo psicológico. Entonces miremos y reflexionemos, por ejemplo, con el defecto de la ira. Si una persona se identifica con una ira y es tanta la ira que tuvo la persona, lleva un momento en que dura bastante tiempo en retomar su trabajo psicológico. ¿Por qué? Por su misma identificación, porque se dejó llevar por su mismo defecto. Entonces al defecto hay que pararlo, el defecto hay que enfrentarlo, el defecto hay que eliminarlo. Es necesario que luchemos a cada momento para no dejarnos identificar. Entonces esto es una lucha diaria, esto es una lucha continua entre nuestra propia legión y lo poco o mucho que vayamos despertando para la conciencia. Una identificación, entonces, en el diario vivir con un agregado psicológico, vamos a ver que al final del día, ¿qué es lo que más afectado va a resultar? Pues va a resultar nuestro propio cuerpo físico, va a resultar bastante afectado, nuestra conciencia porque cada vez se duerme más, se encasilla más a la esencia y va a resultar supremamente afectado nuestro mismo proceso de avance. Entonces es importante también que empecemos a comprender esto y que empecemos a dar esa lucha interna, a no identificarnos, a hacer los esfuerzos por no identificarnos con esos eventos y eliminar. ¿Por qué? Porque todo pasa. Por más dura que sea la tragedia, pasa. Por más duro que sea el inconveniente, pasa. Y lo que nosotros logremos rescatar de ese problema va a ser lo que eliminamos y trabajemos para la conciencia. Entonces, inicialmente, pues nosotros no conocíamos estos estudios, pero ya conocemos las bases primordiales para no permitir que esto pase con nuestra psicología. ¿Por qué? Porque de esa lucha es donde vamos a ganar
más conciencia. Vamos ahora a ver por qué juzgamos a los demás. Anteriormente estamos viendo todos los estados en los cuales nosotros nos identificamos y lo que debemos hacer para no identificarnos. Entonces, el proceso de no identificarnos siempre va a estar basado en los 3 factores de la revolución de la conciencia, primordialmente en la muerte psicológica. Cuando vemos los actores de la vida, nuestros propios agregados psicológicos, hablándonos en cada uno de los centros. Es empezar a observarlos y a eliminarlos, y así evitamos identificarnos. Ahora vamos a ver la otra parte de esta conferencia, que es bastante importante también, que es por qué juzgamos a los demás, por qué juzgamos a las demás personas, qué es lo que pasa con nuestra psicología. Entonces, estudiemos este otro aspecto que impide el despertar de la conciencia. Entonces, el aspecto de juzgar a las demás personas también impide el despertar de nuestra propia conciencia. Es necesario saber que realmente no nos conocemos a nosotros mismos y que todas las personas en el exterior nos sirven de espejo para vernos reflejados. Entonces juzgamos a las demás personas porque las demás personas son un espejo de nuestra propia psicología. Los defectos que vemos en las demás personas son los defectos que viven en nuestra propia psiquis. Si cada vez que aparece alguien con un defecto nos observamos a nosotros mismos, vemos que algo que se nos está moviendo y que no quiere que lo observemos. Entonces, alguien se nos acerca a nosotros con determinado problema y vemos algo que se está moviendo en nuestro interior y que ese algo no quiere que lo observemos. O sea, ese algo no quiere que nosotros dirijamos la mirada para poderlo descubrir. Por eso reaccionamos y trata de que se critique lo que tal o cual persona está haciendo para dormir nuestra conciencia y que no logremos descubrirlo. Entonces, en un momento dado, lo que nos molesta de alguien es algo que cargamos oculto dentro de nuestra psicología. Y no nos gusta verlo por fuera, por eso lo criticamos. Entonces fácilmente nosotros vemos a una persona de afuera, vemos a la prostituta, vemos al homosexual y fácilmente empezamos a criticarlo, fácilmente empezamos a juzgarlo. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Cuando entramos en ese proceso, no nos gusta ver eso que está afuera, porque eso que está afuera vive en nuestro interior. Entonces por eso nosotros fácilmente empezamos a criticarlo, empezamos a juzgarlo, empezamos a hablar mal de la persona. Y ese juzgamiento que hacemos al mundo exterior, estamos juzgando a un yo psicológico que vive en nuestro interior. O sea, vemos el reflejo de nosotros, del agregado psicológico que vive en nuestro interior, lo vemos afuera en la actuación de la otra persona. Y como no nos gusta, entonces fácilmente lo que hacemos es juzgarlo, criticarlo, hablar mal de la persona. En otras reacciones podemos descubrir que interiormente tenemos el defecto contrario al que vemos externamente. Entonces veámoslo en un ejemplo. Si veo a alguien que está derrochando su dinero y en mi interior tengo el yo avaro, este defecto reacciona cuando ve a su opuesto en su interior. Entonces esa persona ve a su yo opuesto en su interior y fácilmente entonces empieza a hablar lo que no es. Y
siente un desagrado internamente. Y al sentir ese desagrado internamente es porque se está viendo el reflejo contrario de su propia psicología. Vamos a ver que entonces que la clave de todo es dirigir siempre la observación a nuestro mundo interior. Ver lo que sentimos. Entonces, sin importar qué estamos viendo en el mundo de afuera, sin entrar a juzgarlo y a criticarlo, dirigir la mirada a nuestro interior. ¿Qué reacción me está dando eso que vemos en el mundo exterior? ¿Qué reacción me está dando en mi mundo interior? ¿Por qué siento ese deseo de hablar mal? ¿Por qué siento ese deseo de juzgarlo? ¿Por qué siento ese deseo de criticarlo? ¿Por qué me produce desagrado en mi interior? Entonces es dirigir esa mirada a mi mundo interior y observar lo que siento. Enseguida observar lo que estoy pensando. O sea, qué se está dando en mi mente, qué pensamiento está pasando, qué sintió en mi interior, qué generó, qué estado de ira generó, qué estado de envidia generó en mi interior. Y observo también lo que deseo, lo que estoy deseando, de acuerdo a eso que vi en el mundo exterior. Si vi una chica del sexo opuesto y tengo que mirar qué me gustó, qué es lo que me atrajo en mi interior de mi propio yo psicológico. Tengo que mirar la forma como estamos reaccionando ante eso que estoy mirando, pero la reacción la que estoy sintiendo en mi mundo interior. No entrar a juzgarlo, sino mirar mi mundo interior. Entonces ahí descubro todos los agregados psicológicos en acción a lo largo de nuestros distintos centros. La charla interior que se da, tengo que mirar esa charla interior, esa proyección que se está dando en mi mente, a dónde me está llevando eso que estoy viendo del mundo exterior en mi psicología, hasta dónde está yendo. Y tengo que estar viendo cada centro de mi máquina humana, cada uno de esos agregados psicológicos, pues inicialmente son muy rápidos, no los alcanzamos ni a ver, pero entonces debemos hacer los esfuerzos para verlos y traerlos a colación y pedir muerte para ese agregado psicológico que se nos está moviendo en cada centro. Invoco a mi Madre Divina, individual y particular, y lo empiezo a eliminar. Así sucesivamente tengo que estar observando cada instante mi máquina humana en mis reacciones internas. Dirigir siempre la observación a mi mundo interior. Mientras uno va observando el interior, hace descubrimientos y puede ir eliminando lo que va comprendiendo. Entonces, en cada estado, en cada momento, en mi mundo interior, tengo que estar vigilante, descubriendo el agregado psicológico, como hablábamos en unos instantes, y eliminarlo. Pero si se da la identificación, el siguiente paso es la crítica. Entonces, si no hago ese proceso de autoobservación, siempre, en cada evento que estoy mirando en el mundo exterior, lo que va a suceder inmediatamente de haberme identificado es entrar a criticarlo. Y como resultado de lo anterior, la conciencia se duerme y se pierde el propio juicio crítico. Entonces, tan pronto nos identificamos, empezamos a juzgar. Si nosotros nos identificamos, empezamos a criticar y enseguida entramos a juzgar a la otra persona. Criticamos el defecto que hemos proyectado en ella o en él. Entonces empezamos ese proceso crítico y se duerme la conciencia y se pierde el juicio crítico. Ojo, entonces, por un lado tenemos el juzgamiento, la identificación lleva a la crítica y a juzgar a la otra persona.
debido al defecto que se está proyectando. Y como resultado se pierde la conciencia, se duerme cada vez más y se pierde nuestro propio juicio crítico. Y ese juicio crítico, ¿qué va a ser? Es la capacidad que tiene la conciencia de comprender los propios defectos. Pero esa capacidad desaparece tan pronto se critica a la otra persona. Entonces, en el momento que se critica a la otra persona, nuestra conciencia perdió la capacidad de comprensión. Se le quita esa capacidad de comprensión a la conciencia y se cae en la crítica, se cae en la calumnia, se cae en hablar mal de la otra persona y no se hizo bien el trabajo. Entonces, si vemos allá a la prostituta, si vemos allá al homosexual, si vemos al borracho, nosotros no sabemos las circunstancias de esas personas que la han llevado allá y no tenemos por qué entrar a criticarlo ni a juzgarlo. Debemos es mirar nuestro interior. ¿Qué es lo que quiere juzgar mi yo borracho? ¿Qué es lo que quiere juzgar mi yo homosexual? ¿Qué es lo que quiere juzgar mi yo prostituto? Entonces, eso que quiero criticar afuera es lo que debo empezar a eliminar en mi interior. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi juicio crítico, ese va a ser mi conciencia observándose y empezando a eliminar los agregados de mi propia psicología. Entonces tenemos que reflexionar mucho en esto. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos creer que conocemos a los demás? Entonces es una mentira. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestra propia psicología, no conocemos a las demás personas. Tenemos que primero aprender a conocernos a nosotros mismos para poder así un día comprender a las demás personas. Por eso juzgamos cualquier apariencia o cualquier acción que veamos en otras personas. Entonces, cualquier apariencia o cualquier acción que veamos en otras, es eso lo que estamos juzgando. Estamos juzgando una apariencia, estamos criticando lo que vemos a primera vista, pero no vemos más allá. Nunca debemos identificarnos con las apariencias porque las apariencias engañan. Lo que nosotros vemos no podemos juzgarlo porque es una apariencia. Y no podemos entrar a juzgar ni a criticar nada de eso. Precisamente por eso, porque eso que nosotros creemos que es verdad, a la final es una simple apariencia y nos engaña. Y si caemos en un proceso de juzgamiento innecesario. Miramos a una mujer haciendo determinada cosa y decimos, esa mujer es una prostituta, ese es un no sé qué, ese otro es un afeminado, aquel de allá es tal cosa, el otro que viene allá es un ladrón. Así sucesivamente vamos juzgando, nuestra propia psicología va juzgando de acuerdo a una apariencia que vemos del mundo exterior. Por lo que vemos, juzgamos, sin saber qué es lo que está sucediendo con las personas. Y juzgamos es simplemente la apariencia. Pero vamos a ver entonces quién está juzgando. Entonces aquí vemos esta figurita de la mano. Cuando empezamos a juzgar, cuando empezamos a criticar la apariencia de lo que vemos en el mundo exterior, si observamos el dedo que señala y los otros 3 dedos que miran hacia el interior, entonces cuando se juzga hay un dedo que está señalando hacia afuera, pero tenemos 4 dedos que nos juzgan hacia nuestro interior, o sea, señalan nuestro propio interior, hacia nosotros mismos. Son nuestros propios yoes que están hablando por fuera
lo que tenemos por dentro. Entonces lo que juzgamos por fuera una vez, lo tenemos por dentro nosotros 4 veces. Entonces tenemos que empezar a reflexionar muy bien en estos procesos, porque tenemos que empezar a juzgar y tenemos que empezar a eliminar nuestra propia psicología, no al vecino, no a los demás seres humanos, porque cada uno tiene su propia carga psicológica. Entonces, tenemos que darnos cuenta que lo que estamos juzgando de las demás es una simple apariencia. No conocemos las razones psicológicas que obligan a una persona a obrar en determinada forma, lo que ahorita hablábamos. Simplemente vemos un hecho externo y juzgamos la apariencia exterior. No conocemos el mundo interior. ¿Por qué? Porque no conocemos ni siquiera nuestro propio mundo, mucho menos vamos a conocer el mundo interior de otra persona. Por lo tanto, el juicio que hacemos es un juicio equivocado, no es un juicio real, es un juicio egoico, es un juicio movido por la personalidad. ¿Y qué sucede con ese juicio equivocado? Ese juicio es una calumnia, lo cual termina originando una mala relación entre la persona juzgada y yo. Entonces ese juicio equivocado es un juicio que se convierte en una calumnia. Es una crítica. Cuando se habla directamente, se expresa con el verbo algo que desconocemos, es una calumnia. No conocemos la verdad. Y nuestros agregados psicológicos sí mueven con sus hilos invisibles nuestra lengua y nos manda a hablar cosas que no son. Y es una mala relación entre la persona juzgada y yo. Y de paso también es una mala relación con nuestro ser. Es una mala relación con todas las personas que hay a nuestro alrededor. En el esoterismo lo que verdaderamente importa es la forma como internamente estamos relacionados los unos con los otros. Si yo juzgo a alguien, me vuelvo su enemigo. Entonces, en el esoterismo lo que importa es cómo estamos en el mundo interior relacionados, cómo estamos con nosotros mismos relacionados. Y si yo juzgo a alguien, me vuelvo su enemigo, porque entré a hablar algo mal de la persona sin siquiera saber su realidad. Cuando uno critica a una persona y la calumnia, sucede que se identificó. Entonces, cuando uno entra a calumniar a otra persona, se identificó. Entonces, como hablábamos ahorita, perdió la posibilidad de autoobservarse y de autoenjuiciar su defecto psicológico. Entonces vemos lo importante que es acá no entrar a juzgar a nadie, porque si lo hacemos, caemos en la identificación y perdimos la posibilidad de autoobservarnos a nosotros mismos, porque ya se volvió parte del problema, se inmiscuyó de nuevo en la película y perdió su capacidad de enjuiciar su defecto psicológico. Perdió la capacidad de ver su propio mundo interior para ver qué era lo que se movía en su propia psicología. Perdió ese momento valioso para juzgarse, autoenjuiciarse y eliminar su propio yo psicológico. Entonces vemos la importancia de no juzgar a los demás, vemos la importancia de no criticar a los demás, vemos la importancia de no identificarme. La autocrítica es fundamental. Permite ver nuestro propio defecto reflejado allá al frente en la otra persona. Entonces, esa autocrítica me va a permitir a mí ver el reflejo en la otra persona. Pero para poder eliminar mi propio defecto interior, para poderlo ver, y lo veo allá al frente.
Si nos hacemos conscientes de que tenemos ese defecto, podemos pedir muerte y habrá eliminación del mismo. Entonces, yo tengo que ser consciente de que lo que yo estoy viendo afuera es mi propio defecto psicológico. Y tengo que empezar a estudiarlo, a analizarlo, a entenderlo, a comprenderlo y a eliminarlo. Entonces, esa es la autocrítica. Es dirigir mi pensamiento, es dirigir el juicio hacia mí mismo, hacia mi propio yo psicológico. Es importante iniciar una lucha para dejar de juzgar a los demás. Entonces, esta es otra lucha que tenemos que empezar a librar. Esa constante de nuestra propia legión de empezar a juzgar a priori a las demás personas. No podemos seguir en esa tónica. Entonces tenemos que empezar a dar esa lucha para no juzgar a los demás. Es una pelea día a día que se va a convertir y que nos va a llevar a eso que se llama el despertar de la conciencia. Y va a darse en dos frentes, esa lucha, esa pelea que se empieza a dar para no juzgar a los demás. Si hagamos los esfuerzos por autoobservarnos, si vemos a aquella persona que nos cae mal, siempre vamos a tener el ánimo de empezar a hablar mal de esa persona. O si vemos a aquella persona con un defecto psicológico que nos desagrada y empezamos a hablar de esa persona, empezamos a juzgarla. Entonces esa lucha tenemos que empezar a cambiar esa parte de nuestra psicología y empezar a esa pelea. Y esa pelea nos va a ayudar a lo que es el despertar de nuestra propia conciencia. Y ese despertar se va a dar en dos frentes. Uno, el no identificarnos. Y dos, no juzgar a los demás. Entonces, ese va a ser siempre esos dos frentes de batalla en ese momento. No identificarnos con lo que estamos viendo y no juzgar a los demás. Entonces, no identificarnos indica empezar a ver nuestro agregado psicológico en nuestro mundo interior. Y en el momento de ir a juzgar es empezar a ver en mi interior quién es el que quiere juzgar y qué es lo que quiere juzgar. Lo miro en mi interior y empiezo a pedir muerte a nuestra Madre Divina individual y particular, porque es los tres factores de la revolución de la conciencia actuando con nuestro ser en un llamado de la voluntad para eliminar, o sea, por nuestra propia voluntad, invocar a nuestra Madre Divina y eliminar el agregado psicológico. Es una lucha que no es fácil. Nada en el despertar de la conciencia es fácil. Todo se tiene que ganar en el campo de batalla. Tenemos a nuestro ser que nos guía y nos ilumine y tenemos que todos los días pedirle la fuerza para poder continuar en la lucha, en la batalla. Si empezamos a combatir estos dos errores, no se nos va a dormir la conciencia y recuperaremos el juicio crítico, porque es un juicio crítico que tenemos perdido. Lo que hacemos es juzgar, maltratar, herir psicológico y verbalmente a las demás personas. No tenemos un juicio crítico, no tenemos una dirección hacia nuestra propia psicología y debemos empezar a dar esa lucha en el campo de batalla con estos dos agregados psicológicos. Entonces, cuando uno recupera verdaderamente el juicio crítico, todo el mundo le va a servir de espejo para poder trabajar los propios defectos. Entonces, cuando uno empieza a recuperar ese juicio crítico, no ya vemos al borracho y empezamos a mirar nuestra propia psicología. Empezamos a ver ese yo psicológico que nos está mirando el mundo, nos está mostrando el mundo exterior, es un yo psicológico que vive en mi interior. Y debo empezar a mirarlo, a observarlo, a reflexionarlo
¿Por qué caí yo en estos procesos? Mire a dónde me ha llevado. Mire las malas relaciones que he tenido con todas las personas. Mire cuánto yo he creado alrededor de él. Y empiezo a eliminar ese agregado psicológico en nuestro interior. Empiezo a rescatar su conciencia. Y ya al hermano que estoy viendo afuera con ese defecto, quiero es ayudarlo a salir de ese proceso, no a juzgarlo ni a criticarlo. Y así sucesivamente con todos los agregados psicológicos que nos puede brindar el resto del reflejo de nuestras propias, de las demás personas. La muerte en marcha va a rendir de forma impresionante. Entonces esa muerte en marcha va a estar ahí constante con nosotros, eliminando todos estos agregados psicológicos. Una persona pierde demasiado tiempo juzgando a los demás. Una persona que gasta muchísimo tiempo criticando a los demás, hablando mal de las demás personas. Se pierde demasiado tiempo. Y ese tiempo es un tiempo que debe dedicarlo, pero a reflexionar hacia su interior. Es un tiempo que debe empezar a mirar hacia su interior y empezar a eliminar su propia psicología. Entonces, en el trabajo esotérico, cuando se juzga a un maestro, por ejemplo, la persona queda estancada. Si no tenemos la capacidad de comprender los actos de las personas que supuestamente están en nuestro mismo nivel de conciencia, o en uno inferior, mucho menos podemos juzgar a los seres que tienen un nivel de conciencia superior. Entonces, mire aquí algo para reflexionar también profundo que nos dejan los maestros en esta conferencia. No podemos entrar a juzgar las decisiones de un maestro, porque no tenemos la capacidad de comprender los actos de una persona que supuestamente está a nuestro mismo nivel, no mucho menos los que están a un nivel o un nivel inferior, mucho menos vamos a tener la capacidad de juzgar a los seres superiores, de conciencia superior. Entonces el trabajo esotérico no se trata aquí de venir a juzgar a nadie, se trata de venir a recuperar nuestra conciencia que está embutida en nuestros propios agregados psicológicos. Entonces reflexionemos en esto. No nos conocemos a sí mismos. Proyectamos nuestros defectos en las demás personas. Juzgamos las apariencias externas. Tales acciones no coinciden realmente con el juicio que nosotros emitimos. Por tanto, juzgamos equivocadamente las acciones de las demás y calumniamos. El juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico que sobre el prójimo hemos proyectado. Entonces, aquí hay muchas cosas para reflexionar y que esta conferencia nos ayuda a profundizar bastante y sacarle el máximo provecho al proceso de la muerte, al proceso de la psicología que vemos reflejada en el mundo exterior. Entonces debemos partir del hecho supremo de que no nos conocemos a sí mismos. Apenas hemos empezado un trabajo que nos va a llevar un día verdaderamente a conocernos realmente. Y cuando eso suceda, no juzgaremos a nadie, no entraremos a calumniar a nadie, no entraremos a hablar mal ni bien de nadie. Y es un trabajo que debemos desde ya empezarlo a hacer. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos juzgando solamente las apariencias externas. Y eso no coincide con la realidad. Juzgamos equivocadamente. No tenemos un juicio crítico. Entonces es importante empezar a reflexionar sobre estas cosas y empezar a dar los cambios en nuestro interior basados en esos tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces este conocimiento está basado primordialmente en eso, siempre lo hemos dicho acá,
siempre lo hemos sostenido y debemos empezar a hacerlo basado en eso, y podemos ver avances en nuestro propio despertar de la conciencia. Entonces el juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico que sobre el prójimo hemos proyectado. Entonces cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando hablamos mal de otra persona, es nuestro propio yo psicológico que refleja en el mundo exterior lo que no le gusta, lo que vive dentro de sí. Entonces, pues esta conferencia nos ayuda bastante a autoobservarnos cada vez más profundamente y llegar a comprender cada vez más nuestra propia psicología. Es importante iniciar una lucha para dejar de juzgar a las demás personas. Entonces tenemos que reflexionar bastante sobre esta frase y debemos empezar a dar esa lucha interna, cada uno con su propia psicología, utilizando las armas que tenemos de la conciencia para empezar a dejar de juzgar a las demás personas. Entonces esta conferencia nos invita de nuevo a mirar nuestro mundo interior, a mirar los defectos que viven en él y empezar a dejar de juzgar y a criticar el mundo exterior, porque lo que vemos es una réplica de nuestro propio mundo exterior, de nuestros propios yoes, de nuestra propia psicología, que están ahí ocultos y que debemos que descubrir, entender, comprender y eliminarlos con la ayuda de nuestro ser, con la ayuda de cada una de las partes de nuestro ser, que nos va a ayudar a salir de nuestra propia ignorancia y de nuestro propio infierno, por así decirlo, de nuestra propia psicología en la cual en estos momentos andamos. Entonces hemos iniciado un trabajo y ese trabajo se debe ir profundizando cada vez más. Ese trabajo se debe ir agudizando cada vez y descubriéndonos a nosotros mismos. Entonces, pues, espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Espero que esta conferencia nos siga ayudando más en el proceso de descubrirnos, de profundizar más en estos estudios. Entonces, como siempre, pues mi nombre es César Martínez Rincón, invitándolos a participar de nuestras conferencias, invitándolos a que cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, la podemos resolver, la podemos reflexionar a la luz de la conciencia, a la luz de la verdad, y invitarlos a seguir preparándonos, a seguir cada vez profundizando más en estos estudios. Entonces, como siempre, pues las conferencias, los PDFs, invitarlos a que los puedan conseguir, los tengan, me pueden comunicar conmigo, visitar nuestra página, las personas nuevas, las personas que nos ayudan a promocionar este conocimiento en Bolivia. Ahí van a encontrar las conferencias para cada vez profundizarlas mucho más. Nuestros avisos de atención, como siempre, y invitarlos a nuestra próxima conferencia, el sacrificio por la humanidad, que es la conferencia número 40. Entonces, como siempre, pues agradecerles por estar con nosotros, por estar aquí compartiendo estos momentos de esta conferencia. Vamos a dar unos segundos y cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto estamos atentos para resolverlas.
Bueno, pues como siempre, agradecerle a todas las personas de los diferentes departamentos y comunidades que se conectan desde Bolivia, a todas las personas de Sucre, a todas las personas de La Paz, a todas las personas de Potosí, de Chuquisaca, de Pandó, de Beni, en fin, todos los lugares de Bolivia que se conectan con nosotros, igualmente a todas las personas de Bolivia que siguen nuestras conferencias, a Seila, a César, a Narciso, a Helen, a Karen, a Abigail, a Luz María, a Jonathan, a David, a Edwin, a Gerson, a José, a todas estas personas que siempre están con nosotros preguntándonos para despejar más las dudas de su conocimiento, a todas las personas que han adquirido el material, que se interesan cada vez por ahondar en estos estudios y por qué no un día enseñar lo que es lo que nosotros, el principal objetivo, lo que nosotros comprobamos, de lo que nosotros cada día vivenciamos, va naciendo cada vez el amor por las demás personas para que entiendan y comprendan este conocimiento y empezar a salir de este atolladero en el que nos encontramos y empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Entonces a todos ellos agradecerles por estar con nosotros, invitarlos entonces a nuestra próxima conferencia y desearles una feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias.